Buenas tardes, chiquillo. Buenas tardes, profe. Buenas tardes, profe. Hola. Hola, buenas tardes a todos. Sí, eso voy a tener que hacer. Buenas tardes. Bueno, como ya son las 7, vamos a empezar. Voy a partir recordando que estamos por terminar el libro número 3. Hoy vamos a empezar con el número 4. Así que tienen un minuto para buscarlo. Ya, yo de todas maneras, como siempre, también se los voy a proyectar, a mostrar en la pantalla. Ya, me imagino que deben estar viendo lo que estoy mostrando, así que voy a empezar. Este es el libro número 3 y recuerden ustedes que lo último que vimos fue el informe y también el texto de divulgación científica, textos que tienen que ver con los textos expositivos, ¿ya? Con ese tipo de texto que sabemos que lo que hace o el propósito que tiene es informar, ¿cierto? En este caso, por ejemplo, el último tipo de texto que vimos, que era el texto de divulgación científica, su propósito, como dice aquí, era masificar el conocimiento de temas relativos a la ciencia. Y el ejemplo más claro que ustedes podrían tener ahí es que estos libros que ustedes les entregan de ciencias, inglés, lenguaje, matemática, son textos de divulgación científica, ¿ya? Entonces, eso fue lo último que vimos. Les quedó a ustedes la tarea de haber leído, aunque parece que lo leímos la última clase, este texto que se llama Efecto Invernadero, que tiene que ver con el calentamiento global y todo el cambio climático que hay en el mundo. Ya también les quedó una actividad que espero que hayan hecho. Y como les dije en la última clase, lo que vamos a ver ahora no aparece en la prueba, pero igual es necesario que ustedes lo tengan en conocimiento, ¿ya? Vamos a ir a la página 25, que es la que estoy mostrando ahora. Tiene que ver con todo lo que es la comunicación no verbal, en cómo, por ejemplo, nosotros nos disponemos a comunicar un mensaje a otro. Cómo, por ejemplo, se da una conversación entre emisor y receptor, ¿ya? Porque sabemos que esto se da no solo hablando, también se puede hacer gestos con la cara, movimientos con las manos, como lo estoy haciendo yo, e incluso también existen a través del movimiento de manos también otro tipo de lenguaje, ¿cierto? Otro tipo de comunicación que tendría que ser esta que ustedes conocen como la que utilizan las personas que tienen dificultades de audición, ¿cierto? Entonces, como dice acá la página 25, dice ahí, para saber hay que leer, comunicación no verbal. Profesora, ¿en qué libro? Este es el libro número 3, lo estamos por terminar, página 25. ¿Ya? Entonces, como les decía aquí, la capacidad de comunicarse no es exclusiva de los seres humanos. Se sabe que muchos otros animales, como las abejas, las hormigas o los delfines, tienen sistemas de comunicación que les han ayudado a sobrevivir como especie. La diferencia está en que los seres humanos desarrollamos sistemas de comunicación que implican el uso de códigos y signos para entenderse. Por ejemplo, un idioma, las palabras, las letras, todo eso tiene que ver con códigos y signos, ¿ya? Pero en los orígenes, como dice acá, de la especie humana, la comunicación funcionó a través de gestos, señas, sonidos de la garganta, los guturales, los que tienen que ver con lo más profundo de la garganta, entre otras expresiones en las que estaba implicado todo el cuerpo, no solo el aparato fonator, que es todo lo que tenemos acá. Ya el desarrollo del lenguaje oral y posteriormente el desarrollo del código escrito no han podido borrar la forma, como dice ahí, más primitiva de cómo se comunican los seres humanos, ¿ya? A este otro lenguaje, que no es el de las palabras, de emitir sonidos, también se le llama lenguaje no verbal o comunicación no verbal.
¿Ya? Y eso es lo que vamos a ver ahora. ¿Y qué quiere decir la comunicación no verbal? Información que aparece aquí en el segundo párrafo, es o son todos aquellos elementos que complementan la comunicación oral, el acto de hablar, ¿ya? En primer lugar está el lenguaje kinésico, que tiene que ver con los movimientos, o los gestos corporales, es decir, por ejemplo, dónde se ponen las manos, cómo estamos parados, cómo es nuestra postura, cuáles son las expresiones de nuestra cara. Si queremos, por ejemplo, asombrarnos, vamos a cambiar la forma de nuestra mirada, a lo mejor, de nuestra cara, y así. ¿Ya? Estos movimientos pueden ser conscientes o inconscientes. Hay ocasiones en que los gestos son más elocuentes que las palabras y otras en que el lenguaje kinésico se contradice también con el verbal. Por ejemplo, cuando al encontrarnos con alguien le preguntamos cómo está y responde que bien, pero se ve en su cara que está muy triste o preocupado. Pero va a decir que está bien, ¿cierto? Para a lo mejor no llamar la atención de la otra persona con quien esté hablando. El lenguaje kinésico, que ya sabemos que es el que tiene que ver con los movimientos, se expresa a través del cuerpo y muchas veces no somos conscientes de cómo la emoción busca las formas de mostrarse. Por ejemplo, cuando nos enamoramos y nos andamos riendo solos o solas, como dice ahí. En la imagen se ve la expresión de alegría de la tenista estadounidense Venus Williams junto a su hermana Serena, al ganar medalla de oro en los Juegos Olímpicos de Londres. ¿Ya? Ahí, si se fijan, tal vez no dijo ninguna palabra, pero ella con su postura, con sus manos, con su cara lo dice todo. A lo mejor ganó ahí, como dice, la medalla de oro por primera vez, no sé, pero ahí todo se ve en la imagen. Ahora dice aquí, aplicando lo aprendido para ver si están atentos o no. Dice aquí, las siguientes imágenes muestran algunos gestos y posturas que adoptamos cuando nos conmovemos por algo. Les voy a dar 2 minutos para que las vean bien y anoten ahí sus respuestas, ¿ya? Tienen que señalar qué emoción ustedes perciben de cada imagen. Son 4. Así que les voy a dar 2 minutos mientras yo voy a buscar mi libro también. Ya, chiquillos, de los que están aquí conectados, la primera imagen, ¿qué emoción creen o sienten ustedes que está representando? Asombrado. Asombrado. El futbolista que está con la cara, con sus manos. Frustración. Está asombrado porque no metió el gol. Ya, asombro entonces, frustración, escuché por ahí también, ¿no? Sí. Vergüenza. Frustración. Ya, bien, sí, todas estas palabras nos sirven. Para la segunda imagen, a donde aparece aquí una mujer, Dolor. Triste. dolor, tristeza, ya, bien. ¿Algo más? Angustia. Angustia. Su posición lo dice todo, ¿cierto? Está así como cabeza agacha, tapándose, casi como en posición fetal, diría yo también. Bien, esta imagen de acá donde aparecen estas personas, el hombre ahí. Furioso. Enojado. Enojo. Enojado, Furia. Rabia. Furia. rabia, Enojado.
Bien, ya. ¿Y la mamá con el bebé? Feliz, Ya, amor, felicidad, alegría. alegría. Ya, bien chiquilla. Todo eso que ustedes ven, estas imágenes comunican algo, ¿cierto? Y no con la necesidad de ver ahí palabras, ¿cierto? Solo con mirar ya sabemos qué quiere decir cada persona con su postura, con sus manos, con sus movimientos, sus gestos ahí. Aunque es una imagen, pero podemos ver ahí qué emoción se percibe. ¿Ya? Todo esto entonces, chiquillos, tenía que ver con la comunicación no verbal, específicamente con el lenguaje kinésico, para que lo subrayen, porque ahora vamos a pasar al lenguaje proxémico, que tiene que ver con las distancias, ¿ya? Con la ubicación en el espacio entre los interlocutores, entre el emisor y el receptor, ¿ya? Entonces que no se les olvide que lo que acabamos de ver es el lenguaje kinésico, el de los movimientos, ¿ya? Y el de ahora es el lenguaje proxémico. Y el lenguaje proxémico, como dice ahí, es otro tipo de lenguaje no verbal que corresponde a la ubicación en el espacio físico que asumen los interlocutores. Esto tendrá relación con el grado de confianza y con el tipo de interacción que se dé. La distancia física, por ejemplo, entre amigos es más cercana, más próxima que entre un jefe y su empleado, porque hay un poco más de respeto, como ustedes lo pueden ver en sus lugares de trabajo, ¿ya? También como se expresa acá en las imágenes. Por ejemplo, ¿cuál de las dos imágenes hará referencia al del empleado con su jefe? ¿Izquierda o derecha? ¿Dónde se están La dando las primera. manos? La primera, ¿cierto? La izquierda, donde se están dando las manos. Y la segunda imagen tendría que ser entonces la de los amigos, ¿ya? Como dice ahí el recordatorio, por si es que se les ha olvidado, dice aquí, la relación entre un emisor y un receptor depende de varios factores, como la confianza, el grado afectivo, el de cariño, el grado jerárquico, a lo mejor si hay diferencias de edades o de cargos, que uno sea más importante, que otro sea el jefe, que uno sea mayor o menor, entre otras cosas, siempre va a poner un límite entre el grado de confianza que se pueda dar entre un emisor y un receptor, ¿ya? Como dice ahí, el grado jerárquico, entre otros, y de la situación comunicativa en que se encuentre. De acuerdo con lo anterior, se pueden establecer relaciones de dos tipos. Y aquí pongan atención. Están las relaciones simétricas y las asimétricas, ¿ya? La primera es esta que se da entre pares, como compañeros de trabajo, que ustedes deben de más trabajar, o compañeros de curso. Y las asimétricas que corresponden a estas relaciones entre personas que cumplen roles diferenciados jerárquicamente. El empleado con su jefe, por ejemplo, ¿ya? Entonces ahí la interacción comunicativa puede ser más lejana, ¿ya? Porque obviamente no existe el mismo grado de confianza entre un empleado y su jefe que en comparación a compañeros de curso o compañeros de trabajo. ¿Se entiende? Sí, profe. Ya. Para esta imagen, la del empleado con su jefe, ¿es una relación simétrica o asimétrica? Para que escriban ahí en la línea que está disponible para hacer. Simétrica. Asimétrica. Asimétrica, sí. Recuerden que la última es la que corresponde a los roles diferentes jerárquicamente. Y aquí tenemos al empleado con su jefe. Entonces esta relación sería Asimétrica. asimétrica. Y pensemos que estas son amigas o compañeras, por lo tanto la relación sería Simétrica. 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 Que no se les olvide y anótenlo en las líneas. Asimétrica y simétrica. Sí, asimétrica para los dos caballeros que están ahí y simétrica para las compañeras o amigas. ¿Ya? Dice aquí abajito, en las relaciones políticas o diplomáticas existen los protocolos
que son una serie de normas de comportamiento que regulan las relaciones públicas entre las personas como mandatarios, diplomáticos o reyes. Entre los aspectos que se reglamentan hay algunos referidos al lenguaje proxémico, como por ejemplo que a la reina de Inglaterra no se le pueda tocar en situaciones públicas, o como por ejemplo cuando el Papa sale por ahí a visitar países. ¿Qué hacen? Incluso existe hasta como una rejita que se pone para guardar ahí su integridad. ¿Qué relación habría ahí con el Papa y nosotros, por ejemplo? ¿Simétrica o asimétrica? ¿Asimétrica? Asimétrica, porque Asimétrica. es como más de piel. Simétrica. Y no nos Simétrica. podemos acercar a él tampoco, ¿cierto? Bien. Muy ¿Y la bien. relación entre familia, por ejemplo, asimétrica o simétrica? Simétrica. Simétrica. Bien. Ya, qué bueno que van haciendo buenas relaciones. Ahora, van a practicar lo aprendido. Hay una serie de imágenes, son 5, en las que aparecen personas con diferentes grados de proximidad. Deben mirarlas bien e indicar de acuerdo al lenguaje proxémico, simétrico o asimétrico. Ya lo mismo que hicimos recién con los ejemplos que yo les di de manera oral, ahora ustedes lo hacen con estas imágenes. Ya tienen 1 minuto, no es tan larga la actividad, para que la piensen, la escriban y después yo les voy a pedir la palabra para que me vayan diciendo su respuesta. Simétrica. La segunda es asimétrica. Ya, chiquillos, la primera imagen. Puedo pensar yo que es un abuelito con su nieta, ¿cierto? Simétrica. Simétrica. Ya, la del profesor con sus alumnos. Asimétrica. Asimétrica. Aquí las dos presidentas. Simétrica. En la imagen simétrica, bien. Acá Asimétrica. asimétrica. ¿Y los amigos? Asimétrica, porque se Simétrica. trata de las manos. Simétrica. La última Simétrica. es simétrica, sí. ¿Hay asimétrica? Sí, la última es simétrica porque son dos compañeros, dos niños. La penúltima es Están abrazando igual, entonces por eso yo me cabía la duda de que podían haber dos asimétricas y simétricas. Porque hay unos compañeros que están... la que están de fondo. En el fondo hay dos compañeros que están abrazados. Claro, no, pero está enfocándose específicamente a los niños. Las niñas atrás salen como borrosas. Ah, ya. Sí. Gracias. Ya, bien chiquillas, las que participan. Ahora viene otro tipo de lenguaje más que tiene que ver con los iconos, los símbolos, esas imágenes que nosotros, por ejemplo, solo con verlas ya sabemos lo que quiere decir. ¿Como señalética, profe? ¿Como Sí, señalética? tiene que ver con la señalética o con lo que está prohibido o por dónde hay que irse en caso de, etcétera. Pero ahora los vamos a ir viendo, ¿ya? Dice aquí, por último, revisaremos el lenguaje icónico que se refiere a imágenes y signos que pueden explicarse por sí solos y que se usan para dar una información de manera sintética, resumida, cortita, como en el caso de las señales del tránsito, como decía la compañera. En algunos casos se trata de signos o dibujos que pueden ir acompañados de textos cortos, breves, en el caso de las señales de seguridad, que por la instancia que revisten usan tanto la imagen gráfica
como el signo lingüístico que vendría siendo la palabra, ¿ya? Un ejemplo es la siguiente imagen que informa peligro de inundación en caso de tsunami, que es bien conocido también por nosotros, ¿cierto? También forma parte de este lenguaje icónico los pictogramas, que son dibujos en los que se representa un objeto a través de un signo gráfico lo más simplificado posible. Por ejemplo, cuando nosotros vamos al baño en un lugar público, ¿qué vemos? Porque no vemos la palabra baño, baño de mujeres, baño de hombres. ¿Cómo lo Una diferenciamos? señal de una imagen de una mujer. Claro, ¿cierto? Y típicamente con faldita, ¿cierto? Sí, y la del hombre con pantalón. Exactamente. Algo así como lo que está aquí en esta imagen, ¿cierto? Como dice ahí, por ejemplo, unas líneas onduladas pueden representar el mar. Algunos pictogramas pueden ser muy creativos, como este, para indicar baños de mujeres y hombres, porque ya están que se hacen, ¿cierto? Se nota ahí incluso hasta en la postura que tienen los dibujos. El lenguaje icónico está muy presente en la vida cotidiana, sobre todo en las ciudades lo hemos incorporado como un lenguaje más que la mayoría de las personas puede reconocer. Los ejemplos más claros son las señales del tránsito. Yo no me las sé todas porque no manejo, pero me imagino que ustedes sí, porque ahora nos va a tocar distinguir algunas, ¿ya? Bueno, los letreros también, de estos que están en la calle, los afiches o publicidad y todo lo que tenga que ver con la iconografía asociada a la computación y al internet, ¿ya? Todo eso es lenguaje icónico, ¿ya? Ahora vamos a aplicar lo aprendido. Esto lo podríamos ir haciendo juntos, ¿ya? Por ejemplo, hay que ir viendo las imágenes y qué representa cada uno, ¿ya? El arroba, ¿ustedes saben lo que significa? Computadoras. Hay dos Internet. opciones, internet o correo. Computadora. Sí, el uso del correo, internet o correo. Ya, este triángulo que aparece aquí, ¿alguno de ustedes lo conoce? Tiene que ver con el voltaje, ¿cierto? Si no me equivoco. Peligro de electricidad. Peligro de También. electricidad. Ah, peligro de Zona, electricidad. zona de alto voltaje, sí. Zona de alto voltaje también. Ya, para que vayan ahí ustedes tomando nota. Aquí, ¿qué significa generalmente, chiquillos, el Yo círculo lo coloqué, no con paso de diagonal? bicicleta. Ya, o sea, estos, aparte de tener la bicicleta, obviamente, ¿significa prohibido? ¿O no? Puede ser. ¿Sí o no? Prohibido paso de bicicleta. Generalmente es el círculo rojo con la línea diagonal, nos quiere decir eso, ¿cierto? Que algo está prohibido. En este caso vendría siendo que está prohibido ¿qué cosa? Estacionarse. Estacionarse. Creo. Transitar en bicicleta. Ya, ahí sí podría ser transitar en bicicleta. Sí. Acá, esta figura, icono, quiero decir, de persona, Para discapacitados. ya, bien, Uso para discapacidad. Aunque ya no discapacitados. debiese usarse la palabra discapacidad. Capacidades diferentes, bueno. Estas flechitas de color verde. Reciclado. Reciclar. Reciclar. Acá las Reciclar. personas que lavan la ropa, y no solo voy a referirme a las mujeres, a lo No mejor lavar. también los hombres saben. ¿Qué significa este símbolo? No lavar. No lavar. Sí. No Ahí, lavar. no lavar, Peligro de lavado. ¿Puede ser? puede ser a lo mejor el lavado en seco y a lo mejor No no lavar. lavado Con agua. ¿cierto? Bien. Este símbolo de acá, el amarillo, Vale, más Radiación. fácil decir no lavar. ¿cómo? Radioactividad. Radiactividad, Radiación. radiación, ya. Y este de acá, el más peligroso, bueno, el otro también era peligroso. Veneno. Veneno, bien. Y acá, No hablar. Silencio en lugares públicos. silencio, bien. Y el último, No No se prohibido encender encender fuego. fuego, bien. Bien, chiquillos. Inflamable. También inflamable puede ser. Chicos, el último tipo de lenguaje tiene que ver con los elementos paraverbales. Sabemos, por ejemplo, que Condorito es una historieta que generalmente siempre
siempre hace un remate con este tipo de elementos. Cuando termina algún chiste, ¿cómo termina ahí, Condorito? Plop. Plop, Con el ¿cierto? plop. Bien, Ejemplo, bu. sí, bien. Ya, esto tiene que ver con eso. Para- Dice aquí, elementos paraverbales, y los voy a silenciar porque a algunos se le escucha un poquito la bulla de fondo. ¿Ya? Dice aquí, paraverbal o paralingüístico, el prefijo, que es la palabra que antecede a esto, para, la palabra para, significa junto a. Se refiere a aquellos elementos que acompañan la articulación de las palabras. Cada vez que las personas hablan, el mensaje es acompañado de una serie de elementos denominados paralingüísticos. Algunos de los más relevantes son la intensidad o el volumen. La entonación, que es la melodía con que se habla y se marcan algunas claves, por ejemplo, al preguntar, o si estamos gritando, vamos a usar los signos de exclamación, ¿cierto? El ritmo se refiere a la fluidez con que se expresa la persona, incluye las pausas y la velocidad. Y por último, como dice ahí, articulación, que es la forma en cómo se pronuncia. Sabemos que para que nos demos a entender bien, tenemos que hablar bien, tenemos que modular, tenemos que pronunciar bien. ¿Ya? Los signos de puntuación, de exclamación, de interrogación y el uso de distintas tipografías o letras, como ustedes ven acá, son los recursos con que se escriben, o sea, transcriben estos elementos paralingüísticos al texto escrito. Por ejemplo, ups, bu, fuego, ya. Y todos estos signos, por ejemplo, que aparecen aquí, el signo de exclamación, el signo de pregunta, o como les decía yo al inicio, el ejemplo de Condorito. Siempre que algo lo deja así como perplejo, el plop. O si quieren comunicar algún sonido, puede ser el mismo que aparece aquí, un boom, o el puff, si hay un golpe, y así. Todo eso expresado a través de esos elementos paralingüísticos como se ven acá, ¿ya? Y por último, chiquillos, y aquí vienen los registros de habla, que aquí ustedes se van a dar cuenta si día a día son formales, informales, si tienen algunas variaciones, ahí ustedes van a fijarse en ustedes mismos, van a hacer un mea culpa. ¿Cómo lo estoy haciendo a diario? ¿Cómo me comunico con mi familia o cómo me comunico con mis amigos, con mi jefe, con mis compañeros, etcétera? Dice aquí, para saber hay que leer el contexto en la comunicación y los registros de habla. En cada proceso de comunicación, sabemos que el proceso de comunicación se da entre un emisor, receptor, con un mensaje, código, canal, etcétera, que va a enviar un mensaje usando un código común. En este caso, para nosotros el código común vendría siendo el idioma, ¿ya? Dentro de un contexto. El contexto tienen que recordarlo ustedes como, por ejemplo, ya, ¿cómo hablo yo con mi compañero? ¿Cómo voy a hablar yo en mi casa? ¿Cómo me voy a comunicar en mi trabajo? Eso es el contexto, ¿ya? Y eso se refiere, como dice ahí, al espacio social, cultural, territorial, temporal y emocional en que se va a establecer esta comunicación entre emisor y receptor, ¿ya? El contexto es tan importante que aunque las personas hablen el mismo idioma, dentro de las comunidades se registran diferencias. Y esto se denomina a la variación lingüística. Sabemos, por ejemplo, que una persona que vive en la calle o que está en la cárcel no va a hablar igual que una persona que se dedica, por ejemplo, a ser periodista, ¿cierto? ¿Habrá una diferencia ahí entre su forma de comunicarse o de hablar? Sí, ¿Sí? ¿Qué palabras va a usar sí. la persona que Porque viva en situación de calle? el que dijo usted segundo va a hablar formalmente con buenas palabras. El que está en la cárcel te va a hablar como flight y te va a hablar de otra forma que uno no va a entender. Bien. Y esto también lo estamos viendo hoy en día, chiquillos, en las canciones. ¿Se han fijado, por ejemplo, en el Marcianeque, el Jordan no sé cuánto y todo eso, cómo hablan ahí en sus canciones? ¿Cómo dicen las palabras en las canciones? Bueno, yo a mí no me gusta esa música, pero tengo vecinos que escuchan, pero ellos te hablan más de
del sexo, de las drogas, del mucho consumo de alcohol. Sí, esos son los Entonces, temas, pero al momento de, por ejemplo, referirse a ciertos tipos de cosas, ellos usan otras palabras, o por ejemplo, no sé, por ejemplo, en vez de decir golpe, dice charchazo, o dicen, por ejemplo, en vez de decir qué te pasó o qué pasó, dice qué ¿qué pasó, y ahí pasa? como que ¿Qué pasa? hay una variación lingüística en todo. Y Profe, eso Y en es vez lo de que- decir las palabras correctamente, ellos la cambian como la forma de ellos. Claro, y de repente uno también lo tiende a hacer profe, inconscientemente cuando estamos en una zona de confort. Y ahí se van a profe, dar le quería cuenta. hacer una acotación que yo me he fijado que últimamente, como que ese lenguaje es como moda. Como que Sí, Chile igual ahora tiene un pésimo, si teníamos mal vocabulario, a lo mejor yo también me incluyo, de repente uno hay palabras que tampoco las dice adecuadamente, pero sí, sí me he dado cuenta que el lenguaje ahora es cada vez peor. sí. A mí Es hace poco me como que yo salía, veo que es como una moda, porque hay gente que también se ha criado con que las familias no hablan mal, pero los jóvenes de ahora están adoptando ese lenguaje que, no sé, para mí no me gusta. no, pues a nadie, No es yo creo como que que fuera un lenguaje así como divertido, sino que es como mal hablado, es como, no sí. sé. Sí, de hecho a Entonces mí igual es como que hace poco me salía un video, A los chilenos no. en TikTok o en otra red social, donde aparecía ahí una comparación de los jóvenes de los años 90, cómo hablaban, cómo era su entonación, su ritmo, y comparándolos con los jóvenes de hoy. Y hay unas variaciones bien grandes que ahora las van a notar y van a ver a qué se refieren estos tipos de habla. ¿Ya? Voy a continuar leyendo para que ustedes no pierdan la lectura. Dice aquí, voy a retomar desde el segundo párrafo. El contexto es tan importante que aunque las personas hablen el mismo idioma, dentro de las comunidades se registran diferencias. Esto se denomina variación lingüística, la que es atribuida a diferentes factores, como por ejemplo la edad, que vendría siendo una variación diacrónica. Los jóvenes hablan diferente de los adultos. También hay otra variación del tipo geográfica, que vendría siendo la diatópica, y en Chile se habla distinto que en Perú. ¿Ya? Ahí hay un ejemplo. O por ejemplo, los del norte con los del sur, también hay una variación en cuanto a entonación. También existe otra variación relacionada con lo social, ¿ya? Y esta se llama diastrática. Y situacionales, de acuerdo a la situación en que se encuentre, la variación se llamaría diafásica. ¿Ya? Igual son términos difíciles de recordar, chiquillos, pero no es necesario que se los aprendan, solo que los conozcan, ¿ya? Este último tiene relación con la circunstancia, ¿ya? Situación, circunstancia, en que se hace uso del lenguaje y el nivel de formalidad o informalidad, como por ejemplo en una conversación entre amigos, que va a ser muy diferente a la que yo voy a mantener con el jefe, por ejemplo, ¿ya? Como dice acá, además las variaciones lingüísticas están asociadas a los elementos paraverbales que se ponen en juego al momento de hablar. Las situaciones comunicativas son muy diversas y las personas deben adaptarse a estas circunstancias, estableciéndose diferencias que se denominan registros de habla. Estos se refieren a los tipos de situaciones comunicativas, de las cuales se consignan dos grandes tipos. Aquí aparecen dos, pero son más, ¿ya? Pero estos son los más importantes. El primero es el formal, que corresponde al uso correcto y estandarizado de la lengua, atendiendo a formalismos lingüísticos, como podría ocurrir, por ejemplo, en una entrevista de trabajo y en general en situaciones comunicativas asimétricas, ¿ya? O sea, yo me voy a dirigir al jefe de manera formal en cuanto a mi vocabulario, a las palabras que voy a utilizar, a cómo voy a llegar a esa persona. Por eso ahí hay una relación asimétrica, porque no está a mi nivel, no estoy a su nivel, ¿ya? Por otro lado tenemos este otro tipo que tiene que ver con lo informal, ¿ya? En que la norma se relaja y se usan estructuras más simples, incluyendo diminutivos, se habla como con la cosita, o incluso hasta con los nombres, el Carlito, la Julietita y así,
ya con un vocabulario también más limitado. Hola Fernanda, ¿cómo estás? En vez de decirle señora Fernanda, uno le dice Fernanda, ¿cómo Claro. estás? Sí, ¿por qué? Porque aquí hay más cercanía, hay un grado más de confianza y por lo tanto obviamente aquí la relación sería simétrica, ¿ya? Como ocurren las relaciones entre miembros de un grupo de amigos o familiares. Por ejemplo, acá vuelven a aparecer las imágenes. Acá a la izquierda, ¿qué tipo de distancia o relación hay? ¿Simétrica o asimétrica? Simétrica. En la primera, simétrica. Simétrica. Asimétrica. Asimétrica. Claro, porque está el profesor con sus estudiantes. Si acá entonces es asimétrica la relación, ¿el lenguaje será formal o informal? Informal. Formal, no se me confundan. Y por el otro lado entonces tenemos una relación simétrica, porque están a un mismo nivel, son compañeros, están incluso hasta ahí tocando o haciendo música, por lo tanto el lenguaje será informal o formal. Informal. Informal, ¿cierto? Bien, bien chiquillos. Bueno, la última actividad que trae este libro es una exposición oral, pero como estamos en clases online no la podemos llevar a cabo y también es un trabajo más largo, ¿ya? Así que aquí damos por terminado el tercer libro, ¿ya? A mí hace poquito me mandaron las fechas de las pruebas, no sé si a ustedes también les llegó esa información, chiquillos. A Sí, mí mandó no. un mensaje para el 1 de agosto. Sí, eso mismo. Para el 1 de Entonces, agosto. estamos igual contra el tiempo porque el lenguaje nos está tocando como 2 veces al mes, ¿ya? Aparte de los que van a clases presenciales. Así que el tiempo es oro, chiquillos, y vamos a tener que ir dejando algunas actividades de trabajo individual ustedes cuando tengan tiempo, porque yo me voy a dedicar a que leamos, a que manejemos lo que es la comprensión lectora, y una que otra respuesta donde, por ejemplo, sea similar a cómo ustedes tengan que responder en la prueba. ¿Ya? Yo ahora les voy a decir aquí, para los que no saben, porque me llegaron hoy día las fechas también. Por ejemplo, dice aquí, periodos de examinación. Me imagino que son las fechas de las pruebas, ¿ya? Y dice que la primera corresponde al miércoles 3 de agosto hasta el domingo 7 de agosto. Ahí va a haber un periodo de pruebas. Luego viene, por ejemplo, si no le fue bien ahí en esa primera oportunidad, viene luego otra fecha que vendría siendo del miércoles 5 de octubre hasta el domingo 9 de octubre. Y la última oportunidad vendría siendo para el 23 de noviembre, miércoles 23 de noviembre, hasta el domingo 27 de noviembre. Y ahí están las fechas, chiquillos, para que vayamos, o sea, ustedes vayan preparándose, estudiándose, recuerden que todo esto queda grabado, ¿ya? Así que ustedes pueden estudiar también por su cuenta, aparte de conectarse a las clases. Y como Profe, les- esas pruebas son así como las del otro día, ¿o son No, presenciales? presenciales, sí. Tienen que ir ustedes a rendirlas ahí al colegio, María Gorete, si no me equivoco. Si es que las toman ahí mismo donde se están dando las clases presenciales. Pero toda Ya. esa información, Yo, chiquillos, profe, yo todavía no puedo saber dónde queda ese colegio, es que no ubico mucho Rancagua. a ver, queda por ¿Cómo en ahí. qué parte estará? Está ¿O la cerca calle de qué Freire. lado? En Freire. Gamero con Freire. Freire. Está en una esquina, sí. Sí. Gamero con Freire, chiquitito. ¿Y El Camero colegio, dónde queda? donde Es está de una Octavo, compañía de bomberos. sí. Por ahí, es como paralelo a Ocarro, como unas 2 cuadras más arriba de Ocarro. Profe, le hago una consulta yo. ¿Sí? Mire, lo que pasa es que yo en este momento me encuentro en Valparaíso viviendo, entonces también debería viajar a Rancagua para esa fecha, Sí, ¿verdad? tendría que Ya, viajar, sí. ya. Sí, porque las pruebas, bueno, si usted está matriculado con don Andrés, claro, tiene Claro. que viajar a Ah, rendir. ya. Sí. Ok, Pero ningún ahí problema. yo creo que más de seguro que le van a enviar las fechas con anticipación como me la hicieron llegar a mí. Ya, Profe, la gracias. parte que no entendí, disculpe, es cuando estaba diciendo sobre por ejemplo, usted va a hacer una prueba y según cómo nos vaya, según hay otra oportunidad de dar la misma examen, de dar el mismo examen. Eso no entendí. No, las pruebas no las hago yo, las dan desde el Ministerio de Educación.
son preparadas por otras personas, otros profesores. Lo que yo hago, o lo que yo ya hice, fue mandarles otra prueba a ustedes como para que ensayen, como para que vean cómo les fue. Y tengan presente que yo todavía no les muestro sus resultados, pero lo voy a hacer terminando de ver lo que les quiero mostrar de este libro, ¿ya? Que sus puntajes los tengo aquí, pero tengo que mostrarles también la tablita de las notas, ¿ya? Así que, un momento, paciencia. Profe, a mí se me hizo imposible hacer el examen que usted mandó porque yo tenía a mis hijos enfermos, así que me fue imposible hacerlo. Ya, no se preocupe, si era de ensayo nomás, no es con notas, como para que ustedes vean cómo les está yendo, si están entendiendo o no la asignatura. ¿Ya? Tía, disculpe, ¿Sí? esa prueba usted la podría como volver a reasignar porque yo tampoco pude, estuve cambiándome de casa y se me fue imposible volver a conectar. Ahora ya volví de nuevo, como para ir sabiendo qué es lo que me estaba como fallando para repasar más. Claro, es que la prueba, por ejemplo, la cerré hoy día, entonces la podrían haber hecho hasta hoy día en la mañana. Sí, ya ingresé hace como una hora, pero ya no se podía. Sí, la cerré antes de empezar la clase. Pero si la quieren rendir, la puedo volver a abrir. Pero Sí, el resultado sí me lo me tendría que encantaría que la volviera a colocar, si puede. Sí, sí la puedo abrir, pero el resultado me lo preguntan después las personas que la van a hacer personalmente, porque para no interrumpir la próxima clase. Sí, sí, muchas Ya. gracias. Ya. Chiquillos, ahora entonces vamos a empezar con el libro número 4, ¿ya? El libro número 4 se llama Manifestaciones Artísticas, Espejo de la Sociedad. Y esto tiene que ver con lo siguiente, ¿ya? Recuerden que en honor al tiempo, ya que tenemos 2 clases nomás, vamos a dejar pasar algunas actividades, pero no los textos, ¿ya? Y bueno, en la página 6 aparece todo lo que tenemos que ver en este libro. Dice aquí que se va a expresar oralmente de manera clara, coherente y cohesionada ideas y experiencias en diversas situaciones comunicativas. Se va a hacer uso de las formas básicas del discurso expositivo, específicamente de la descripción. Se van a reconocer los componentes básicos del discurso expositivo oral: emisor, receptor, finalidad y recursos lingüísticos empleados. Se va a leer comprensivamente textos literarios de diversos géneros, identificando recursos de estilo y de lenguaje, en especial algunas figuras literarias, que también aparecen en el libro número 2, ¿ya? Dice acá también, identificar el sentimiento predominante en un poema, leer comprensivamente textos informativos como la entrevista, escribir textos breves de carácter expositivos con el propósito de comunicar pensamientos y puntos de vista personales. Y como siempre, chiquillos, incrementar o aumentar el vocabulario. Ahora vamos a ir a lo que convoca el libro, que la primera parte es ver en la página 7 el tema de la descripción, ¿ya? Y la descripción no es así como yo describo, por fuera, por dentro, no. Hay pasos para hacer descripciones, hay elementos importantes al momento de hacer una descripción, ¿ya? Y esto tiene que ver, como dice ahí, con el texto expositivo. El texto expositivo hace uso de la descripción, ¿ya? Y como dice ahí, el texto expositivo utiliza la descripción en los párrafos que la constituyen, porque le permite presentar la información que entrega de una manera más completa, debido a que describir consiste en explicar de forma detallada y ordenada cómo son las personas. Por ejemplo, cuando se dice, describa psicológicamente y físicamente al personaje tanto, ¿ya? Debido a que describir, chiquillos, consiste siempre en explicar de manera detallada las cosas, ¿ya? En este caso aquí tenemos a las personas, los lugares y los objetos, ¿ya? Además, implica también situarlos en un espacio, y para ello también se utilizan marcadores textuales, tales como la mesa está ubicada a la derecha, por ejemplo,
junto a la mesa hay tal cosa, al fondo, a la derecha, etcétera, detrás de, en el centro de, alrededor de. O sea, no es llegar y describir así como así, sino que hay elementos en los cuales tenemos que fijarnos al momento de hacer una descripción, ¿ya? ¿Y qué es eso en lo que tenemos que fijarnos? Es en esta serie de puntos, chiquillos, que se utilizan para hacer una buena descripción. Como dice ahí, conviene preguntarnos cómo se realiza una descripción. Generalmente se propone el siguiente orden, es decir, ir de lo general a lo particular, de los primeros planos hacia el fondo, de afuera hacia adentro, de izquierda a derecha, de arriba hacia abajo, de lo que se ve a lo que no se ve, y por último, utilizando todos los sentidos, porque tenemos 5 sentidos, ¿cierto? El gusto, el olfato, la audición, el tacto y la vista, ¿ya? Para que no se les olvide. ¿Cómo describimos a las personas, los lugares y los objetos? Hay maneras y maneras, y aquí vienen las siguientes. Dice que lo hacemos de manera objetiva y también subjetiva, ¿ya? Objetivo tiene que ver con lo real, lo concreto, y subjetivo con las interpretaciones extras que se le pueda dar a la cosa, a la situación, ¿ya? Y como dice aquí, en las descripciones objetivas, que vendrían siendo las primeras, quien describe debe dejar de lado sus propios sentimientos, valoraciones y puntos de vista. Este tipo de descripción corresponde a textos de carácter científico, a los diccionarios, a las enciclopedias, etc. Ese siempre va a ser objetivo. Por el contrario, chiquillos, cuando están las descripciones subjetivas, quien describa lo hace desde sus propios sentimientos y valoraciones. Incluso se destacan los elementos afectivos, por ejemplo, aquellos textos con descripciones literarias, o en el caso de, por ejemplo, describir una pintura, los retratos, a mi parecer, por ejemplo, qué les parece una película, una obra de teatro, etc. ¿Ya? Y las descripciones subjetivas, que son las últimas, incluyen a personas y lugares, como dice aquí. A personas, dice acá que se les describe desde 2 puntos de vista. Por una parte, la forma externa o física, por ejemplo, que sea alto, buen mozo, moreno, etc. Y por otra parte, las cualidades psicológicas o espirituales, como por ejemplo decir que es muy simpático, que es tierno, que es agradable, denotando con esto entonces la subjetividad a la que hacemos referencia ahí más arribita, ¿ya? Entonces, por eso siempre, chiquillos, cuando se dice ahí en las preguntas de una prueba o de las actividades que vienen en los libros, describe física o psicológicamente a tal personaje, y eso quiere decir que lo voy a describir tanto por fuera como por dentro, ¿ya? También los lugares, como dice acá, se describen como si fuesen cuadros o fotografías, es decir, sin movimiento, llevando a cabo lo señalado anteriormente, de lo más general a lo más particular. Y aquí viene un ejemplo, ¿ya? Esta descripción tiene que ver con este cuadro que se llama La habitación de Van Gogh en Arles, ¿ya? Hecho por Vincent Van Gogh, 1889, ¿ya? Y esta descripción dice así: este cuadro representa el dormitorio de Vicente Van Gogh, pintor holandés, nacido en 1853 y fallecido en 1890, que fue preparado para recibir a su amigo, también pintor, Gauguin. En él se aprecian 2 puertas de color azul, ¿ya? Una a la derecha, que se abría a la planta superior y la escalera, y la otra a la izquierda, que servía para comunicarse con la habitación de los invitados. En un lado de la puerta de la izquierda se encuentra una silla de madera con asiento de paja, y al otro lado una toalla, ¿ya? Que vendría siendo lo que está acá. En la pared del frente una ventana y un espejo. Debajo una mesa ligeramente descentrada, la que está ahí, ¿cierto? Con diversos artículos sobre ella. Junto a la cama una silla, detrás un perchero con ropa y sobre él un cuadro. La cama de amarillo, color utilizado continuamente por Van Gogh, con 2 almohadas y cubrecamas rojo. Luego en la pared 4 cuadros, los que están acá.
todo sostenido sobre un piso de madera color rojizo con grietas verdes. O sea, se fue desde el detalle, porque las puertas azules no se ven tanto, hasta lo que está al medio, ¿cierto? Se fue desde las proximidades hasta el centro, ¿ya? Recuerden que también, aparte de hacer descripciones de personas y lugares, también se hace de objetos, ¿ya? Y para describirlos se sugiere colocar todos los sentidos a disposición de los objetos, es decir, no solo la vista, sino que también el tacto, el gusto, la audición y el olfato. Y de esta manera, chiquillos, construir una representación capaz de evocar en quien lee o escucha las mismas impresiones que tuvo el descriptor. Por ejemplo, aquí hay un ejemplo. Ese día solo quería comprar el regalo de cumpleaños para Paulina. Sabía que el modelo debía ser un XS celular 2000. Habían colores azul, rosado y blanco. Era de forma rectangular y plano, con pantalla táctil, materiales suaves y resistentes, con regulación de volumen, liviano, ideal para llevarlo en la cartera. Sabía también lo feliz que se pondría al recibirlo. Ahora tenía que elegir el color correcto. ¿Descripción de qué estaban hablando aquí, chiquillos? Y él estaba hablando de hacer un regalo a Paula para una mujer. Ya. De un celular. De un celular, ¿cierto? Y lo único que le faltaba era escoger el color para él. Generalmente las mujeres, ¿qué colores nos gustan? El rosado, el negro, El rojo. Bien. el violeta. Sí. Ya, entonces que no se les olvide, para hacer descripciones hay pasos, como les decía acá, y también no olvidar que las descripciones subjetivas, que son las últimas, incluyen a la descripción de personas de manera física, psicológica, a la descripción de lugares como si fuesen una fotografía, como lo vimos en el ejemplo de Van Gogh, y también la de los objetos, ¿ya? Ir desde el más mínimo detalle hasta lo más general, ¿ya? Ahora viene aquí, chiquillos, en la página 9, un mapa conceptual que tiene que ver con la descripción, ¿ya? Este es un mapa de síntesis, como de resumen, ¿ya? Y, como dice ahí, describir consiste en explicar en forma detallada y ordenada, ¿ya? Cómo son las personas, cómo son los ambientes, los lugares, los objetos. Y en los ambientes, chiquillos, se puede hacer de manera objetiva y subjetiva, ¿ya? Sabemos que describir es una acción utilizada por el texto expositivo, ¿ya? Por ejemplo, cuando nosotros leemos una noticia, se describen los hechos que ocurrieron en la noticia. Si fue un asesinato, si fue un portonazo, sea lo que sea, se describe, ¿ya? Y describir implica situar los objetos en el espacio con precisión, utilizando expresiones como a la derecha de, junto a, al fondo, detrás de, en el centro, alrededor, etc. Y describir se realiza desde lo general a lo particular o al contrario también. Desde los primeros planos al fondo o al contrario. Desde dentro hacia afuera o de afuera hacia adentro. Desde izquierda a derecha o al revés, ¿ya? Siempre, chiquillos, sin dejar pasar ningún detalle. Eso no se les tiene que olvidar. Ahora vamos a ver cómo se describe a través de avisos económicos, avisos publicitarios, ¿ya? Son diferentes aquí situaciones, pero la mayoría coincide con lugares mobiliarios, ¿ya? Como casas, edificios, etcétera, ¿ya? Y dice aquí, se vende. Voy a leer el de color rojo, ¿ya? Se vende propiedad con ampliación en excelente ubicación. 4 habitaciones, una de ellas de aproximadamente 30 metros cuadrados. Bodega, cocina americana, patio de luz, entrada, vehículo, antejardín. Cerca de colegios y supermercados, relativamente cerca del metro Laguna Sur y muy buena locomoción. Propietario vende por apuro. Ahí está el primer aviso. Luego el segundo, el de color gris, dice ahí, se vende acogedora casa de 2 pisos,
4 dormitorios, 2 baños, living, comedor. Tiene amplios y cómodos espacios, patio trasero, estacionamiento techado con protecciones en todas sus ventanas. Y el último dice aquí, se vende. El edificio Terranova se emplaza en una excelente ubicación, combinando la belleza de un entorno natural con la tranquilidad y comodidad de un barrio residencial consolidado. Un privilegio para disfrutar y relajarse todos los días del año. Podrá disfrutar de sus áreas verdes, utilizar los variados servicios que ofrece el sector y aprovechar las múltiples vías de acceso como Avenida Las Condes y Autopista Costanera Norte para llegar a cualquier punto de la ciudad de forma expedita. Y ahora quiero hacer un alcance con lo que viene a continuación, sobre todo para quienes aquí conectados tengan pyme o alguna venta de, sobre todo con cartelito fuera de la casa. No se puede escribir, chiquillos, se venden, ¿ya? Sino que se escribe o se dice se vende, ¿ya? No se termina la palabra en N, ¿ya? Sino que así nomás, se vende. ¿Y por qué? Por lo siguiente, aquí viene un ejemplo. No se puede escribir, chiquillos, se venden huevos, porque los huevos no se venden a sí mismos, no se venden solos, sino que quien los vende es la persona dueña de los huevos, ¿cierto? ¿Y cómo se ve esto? Vendo huevo. También, o se vende, pero no se venden. Por eso dice aquí, si analizamos esta oración, la que está incorrecta, entendemos que los huevos se están vendiendo a sí mismos, es decir, solos, debido a que el verbo en plural, venden, los contiene, ¿ya? Haciendo una oración imprecisa. En cambio, al escribir se vende, significa que alguien los está vendiendo, el dueño de los huevos, por lo tanto, ¿ya? Se vendría siendo alusión a alguien. ¿Y qué cosa? Vende huevos. Es decir, como dijo la compañera, vendo huevos, ¿ya? Pero es más común escribir se vende huevos o se vende cualquier cosa. Pero no, chiquillos, se venden. Por si han cometido ese error, para que lo enmienden, ¿ya? Y no se les olvide. Ahora, vamos a responder las primeras 2 preguntas, porque en la 2 voy a hacer aquí una pausa, porque no viene información relacionada a lo que pregunta la número 2, y yo les tengo un video, ¿ya? Pero la número 1 sí que es fácil de responder. Me gustaría que me dijeran a qué tipo de texto predomina el de los avisos económicos. ¿Será narrativo, expositivo o argumentativo? Argumentativo. ¿O es positivo que estás exponiendo algo? Expositivo. Bien ahí al compañero. ¿Por qué? Porque se está dando a conocer información de lo que se está vendiendo. En el caso anterior, chiquillos, eran 3 avisos económicos relacionados ¿con qué? Con edificios, Venta departamentos. de casa y edificios. De mobiliaria, ¿cierto? De casas, departamentos, edificios, como dijeron ahí también, sí. ¿Y qué se vende? O sea, ¿qué se quiere lograr? Que el receptor, la persona que vaya a leer esos avisos económicos y que esté en busca de, logre engancharse o entusiasmarse y logre arrendar o logre comprar, etcétera, ¿cierto? Porque cuando uno vende, lo que quiere hacer es llegar a la persona, ¿cierto? Al cliente. Por lo tanto, chiquillos, la número 1 es la alternativa B. ¿Por qué? Porque se está dando a conocer información de algo, ¿ya? Para que lo anoten ahí. Y en la número 2, que aquí es donde quería yo hacer la pausa y donde les voy a mostrar un video para que estén bien ahí concentrados. La número 2 dice, ¿qué función del lenguaje predomina en los avisos económicos leídos? ¿Por qué? ¿Ya? Las funciones del lenguaje son varias, ¿ya? El video que yo les voy a mostrar solo tiene 4, ¿ya? Y dentro de esas 4 aparece la que tiene relación con los avisos económicos que nosotros leímos, ¿ya? Y las funciones del lenguaje, chiquillos, se dan al momento de comunicarse una persona con otra, ¿ya? Y ahora sí les voy a poner el video para que estén bien atentos.
¿Ven bien lo que les estoy mostrando, cierto? Sí, ¿Sí? profe. Ya. Sí, profesora. Pero no Sí, se profe. escucha. No, si todavía no lo pongo, pongan atención ahora. Bienvenidos a otra clase más. El tema que abordaremos hoy son las funciones del lenguaje. En un video anterior vimos que en una situación comunicativa existe un emisor, quien codifica el mensaje para transmitirlo a un receptor. Ahora bien, cuando el emisor piensa qué quiere transmitir, tiene una intención, algo que busca lograr a través de su mensaje. Y de ese propósito depende la función del lenguaje que va a utilizar. Hoy veremos cuatro: la función informativa, expresiva o emotiva, la función apelativa y la función poético-literaria. Es importante destacar que cada una de ellas hace énfasis o centra la atención en un elemento específico del circuito de la comunicación. Vamos a verlas una por una. La función informativa. La intención del emisor es informar sobre algo. Pueden ser hechos, datos, ideas. El énfasis está puesto en el referente, en el tema del que se habla. Ejemplos son los textos periodísticos como las noticias, textos de estudio. Veamos un ejemplo. Si pensamos en un informe meteorológico, la intención del emisor es informar a la comunidad sobre el clima en los próximos días. Función expresiva o emotiva. La intención de la emisora aquí es comunicar sus sentimientos, sensaciones o pensamientos. La atención está centrada en el propio emisor, que quiere transmitir a través del mensaje cómo se siente. Veamos un ejemplo. Pablo llega a su casa y le dice a su madre, te quiero. Él está haciendo uso de esa función porque quiere expresar su cariño hacia la madre. La función apelativa. En este caso, se centra la atención en el receptor, ya que la intención del emisor es influir, ordenar, rogar o convencer al otro de algo para su beneficio. Esta función la observamos en el habla cotidiana, mensajes publicitarios o discursos políticos. En este ejemplo, Alfredo le da una orden a su hija. Al mismo tiempo, ella querrá convencer a su padre de que lo hará más tarde, una vez que termine de jugar la partida. Observa su mensaje. En ambos casos, la intención está en lograr que el receptor haga algo que beneficie al emisor. Y por último, la función poética o literaria. La intención que tiene la emisora aquí es crear un texto artístico. El énfasis está puesto en el código y en el mensaje mismo, ya que el emisor va a buscar una transformación del lenguaje que le permite crear arte, algo bello. Ejemplos: poemas, poesías, novelas, mitos, leyendas. Es importante diferenciar la función poética de la función expresiva. No es lo mismo. Mientras el énfasis de la función poética está puesta en transformar el lenguaje para crear belleza, el énfasis de la función expresiva está en el emisor, en transmitir sus emociones. Veamos el siguiente poema de Gustavo Adolfo Bécquer. Si se fijan, el texto busca crear arte. Juega con las palabras, con el código para crear algo bello y arte. Hasta aquí con la clase de hoy. Muchas gracias por observar el video y espero que les haya sido de utilidad. Ya. Ahí estaba entonces una breve explicación, chiquillos, de las funciones del lenguaje. Tengo que igual aclarar acá que el video, no sé si ustedes habrán notado, era argentino, ¿cierto? La profesora es argentina. Y allá, la primera función era la informativa. Acá también se le llama referencial, ¿ya? Entonces, de las funciones que aparecían en el video, ¿cuál será la que predomina en el aviso económico o en los avisos Informativa. Informativa. Informativa, bien. Que la gente está vendiendo. Exactamente. Y tiene relación, chiquillos, con los textos expositivos, ¿ya? Y sabemos que un aviso económico tiene que ver con eso, ¿ya? Entonces, ¿qué función del lenguaje predomina? Predomina la función del lenguaje informativa o referencial porque representa objetivamente la realidad, informando o exponiendo hechos. En este caso, exponiendo el lugar, dando a conocer, por ejemplo, cuántos metros cuadrados mide, etcétera, ¿ya? Entonces, que no se les olvide que la función que predominaba en los avisos económicos era la informativa o referencial, ¿ya? Bueno, la siguiente actividad, chiquillos, se las voy a explicar, pero no hay tiempo de hacerla para que avancemos con el libro. Y lo que tienen que hacer ustedes ahí en la número 3 es destacar los tipos de descripciones que se hacen por aviso, ¿ya?
Si, por ejemplo, apunta a personas, a objetos, a lugares, etc. ¿Ya? ¿Qué pasa en el aviso número 1? ¿Qué pasa en el aviso número 2 y en el número 3? ¿A qué se le da énfasis? ¿Ya? La pregunta número 4 dice ahí, ¿podría afirmar que estos avisos también corresponden a un texto descriptivo? Claramente que sí, ¿cierto? Y ustedes tienen que decir por qué. Número 5. Desde el punto de vista del uso del lenguaje, ¿qué diferencias se pueden notar entre los distintos avisos económicos? El primero con el último tenían una gran diferencia y ustedes tienen que ver con el libro anterior, por ejemplo, o con la última función del lenguaje también, por qué hay diferencias entre un aviso y otro, ¿ya? La actividad 6 es crear un aviso económico del elemento que ustedes quieran, del objeto que ustedes quieran, desde un lápiz, desde un celular, una libreta, lo que sea, pero ustedes tienen que describir y crear un aviso económico. Yo, por ejemplo, hice una vez uno de un mouse y le puse a ello, se vende mouse inalámbrico, y era por este mouse. Tecnología, diseño y calidad en un solo aparato, le puse yo. Liviano, cuenta con 3 botones no sonoros, de estos que no se escuchan al cliquear, ¿ya? Algo así tienen que hacer ustedes con el objeto que ustedes quieran, ¿ya? Un aviso económico. ¿Se entendió la actividad? Sí, profe. ¿Sí? Ya, porque Sí. ahora vamos a cambiar rotundamente de género. Vamos a pasar del texto expositivo, del género ese, a lo que vamos a ver ahora. ¿Ustedes conocen a esta señora que está aquí? No. Gabriela Mistral. Bien, Gabriela Mistral. Ya, ¿ella qué hacía? ¿A qué se dedicaba? Era poeta. Ya, poetisa, sí. También Aparte de era profesora. profesora, bien. Escritora. Sí, ¿dónde vivía? En Santiago, pero no me acuerdo en qué parte. ¿De dónde venía? ¿De Chile? ¿Argentina, Chile o no? No, sí, chilena. ¿Pero de qué parte del país, saben o no? No, ¿De no me acuerdo. Chillán? La Serena, por ahí del valle, de Vicuña, La que no se Serena, les Vicuña. olvide. Sí, para allá. Ya. Dice aquí, chiquillos, antes de leer vamos a hablar página 13, ¿ya? Reflexiona en torno a las siguientes preguntas y luego comparta sus conclusiones con el curso. ¿Está de acuerdo con las personas que piensan que la poesía solo debe tratar sobre temas de amor? Generalmente, chiquillos, ¿es así o no? Son más Sí, poemas. se trata de amor, de cómo se enamora una mujer, así. ¿Solo de amor? Solamente de amor, de amistad, Ya. de alegría, también se habla de tristeza, hay poemas De tristes, tristeza, ya. De nostalgia a lo mejor. de nostalgia, De hay poemas recuerdo. que cuentan tu historia, a través de uno cuenta un poema en tu historia. Ya, sí, bien. De eso se trata lo que vamos a ver ahora, ¿ya? Es que hay miles de formas como... Ustedes conocen a Pablo Neruda y su forma de hacer odas. ¿Saben lo que es una oda? No. Una oda, chiquillos, para que no se les olvide, es un tipo de poema que hace alabanzas. ¿Saben lo que significa la palabra alabanza? Alabar. Alabar a alguien, algo así. Como Canción. elogiar algo, ¿cierto? Como alabar Sí. algo. Sí. Pablo Es como la Neruda, canción de Dios, algo así, parecido. similar. Pablo Neruda, chiquillos, lo que hacía era escribir odas a cualquier cosa. ¿Conocen, por ejemplo, Oda al caldillo de congrio? No. ¿Han comido alguna vez caldillo de congrio? Sí, muy rico. Ya. Él, por ejemplo, hizo un poema dedicado al caldillo de congrio, pero estos poemas, como son alabanzas, se les llaman odas, ¿ya? Entonces, Ya. cuando ustedes escuchen la palabra oda, deben hacer al tiro la relación entre poema y ese poema que tiene que ver con alabanza, con elogiar algo,
¿ya? El Ochoa le gustó el cardillo de Congrio y Sí. le dedicó un poema. Exactamente, y no solo al caldillo de congrio, sino que a la cebolla, a la papa frita, al diccionario, a la cuchara, entre otros tantos más objetos o cosas, ¿ya? Por eso dice aquí, chiquillos, ¿puede un poeta escribir sobre las zapatillas, las papas fritas, las bebidas? Sí, se puede, ¿ya? ¿Por qué? Porque ese sería el objeto lírico, ¿ya? Yo más adelante les voy a mostrar una imagen que me gustaría que anotaran o le tomaran una captura de pantalla, ¿ya? Que tiene que ver, chiquillos, con los elementos de el género lírico, ¿ya? Por esto mismo dice ahí. Por último, ¿sabía que Pablo Neruda, como un dato extra, escribió odas a la cebolla, al caldillo de congrio, al diccionario, a la cuchara, entre muchos más? Y que Gabriela Mistral, que va a ser el que vamos a leer ahora, escribió Pan, que también es una oda. Ya se imaginan a qué, ¿cierto? Como dice el título. Pan. Al pan. Sí. Ya, ahora les voy a mostrar lo que les decía, que tienen que ver con los elementos del género lírico, ¿ya? Ustedes me avisan si lo ven o no. ¿Es una imagen? ¿No? ¿Ahora? ¿La ven? Ahora sí. Sí, profesora, sí. Ya, es un recordatorio nomás, chiquillos, así que ustedes le pueden tomar ahí una foto, pero para que no se les olviden los elementos del texto lírico, ¿ya? Sabemos que los poemas no pueden ser ni parecidos, por ejemplo, a un cuento, ¿ya? No hablamos, por ejemplo, en el poema de un párrafo, sino que hablamos de, ¿alguien se acuerda o no? Un conjunto de versos forman una, ¿no? Una estrofa, ¿ya? Por eso les tengo esta imagen aquí, chiquillos, de recordatorio. El poema es la expresión más habitual con la que se puede llevar a cabo la lírica. Aquí el poeta lo que va a hacer es netamente, chiquillos, ser subjetivo y expresar emociones y sentimientos, porque para eso están hechos los poemas. Sean sentimientos de amor, desamor, tristeza, enojo, rabia, ira, lo que sea, pero sentimientos o emociones, ¿ya? El verso, para que ustedes recuerden, es la manera que tiene de organizarse el poema. Y un verso es una línea de palabras, ¿ya? Cada verso, si está, por ejemplo, en un grupito de a 4 versos, van a formar una estrofa, ¿ya? Por eso dice aquí que la estrofa es el conjunto de versos que van unidos y que se diferencian del resto por estar separadas, ¿ya? Si, por ejemplo, tenemos 3 versos juntitos, hay una estrofa. Si hay 4, hay otra estrofa, ¿ya? Siempre van a estar distinguidos por un espacio, que lo vamos a ver ahí en el libro. También existe en el poema el ritmo y la rima, ¿ya? La distribución de los acentos y las repeticiones también de los sonidos, algo así como lo que se ven en las canciones, ¿ya? Y otros elementos también importantes, chiquillos, son el hablante lírico, que es la voz del poema, el objeto lírico, que es de lo que se va a hablar, la actitud lírica, que tiene que ver con el sentimiento que se está expresando, la función enunciativa, que tiene que ver con lo mismo también, la comunicación apelativa, que tiene que ver con las funciones del lenguaje, que yo apelo a expresar el sentimiento o la emoción, temas y recursos literarios que se van a ir viendo más ahí en detalle en el libro, ¿ya? Y aquí viene este detalle que yo les decía, que por favor no se les olvide, porque aquí no se habla de narrador, aquí hay hablante lírico, ¿ya? Y a través del hablante lírico, que es la voz que se encarga de expresar los sentimientos, emociones o ideas dentro de este poema, es quien el poeta inventa, ¿ya? El hablante lírico es inventado, es creado por el poeta. Y no es que el poeta exprese sus sentimientos, sino que él lo hace a través de el hablante lírico, ya que es la voz del poema. Algo así como un narrador, pero en un poema siempre se va a llamar hablante lírico, ya para que no se les olvide.
tenemos también ahí lo que es el temple de ánimo, y es el estado de ánimo en el que se encuentra el hablante lírico. Si el hablante lírico está triste, va a decir con tristeza todo lo que va a querer expresar en ese poema, o si está feliz lo mismo, si tiene angustia, etc. El motivo lírico es el tema de que trata el poema. Por ejemplo, si es triste, va a hablar de la muerte. Si es felicidad, arriba el temple de ánimo va a hablar del amor como motivo lírico, ¿ya? El número 4 dice ahí objeto lírico, y es la representación que provoca los sentimientos en el poeta, su inspiración. Por ejemplo, si va a hablar del amor, puede hablar de una mujer, o va a hablar de cómo la rosa representa el amor, etc. ¿Ya? De una flor, de una mujer, como dice ahí, la separación, la distancia, etc. Y las figuras literarias, chiquillos, que son bien importantes también, y que son aquellas que dan belleza o mejor expresión a estos poemas, ¿ya? Algunas y las más importantes para que ustedes no las olviden, porque ya las vimos en el libro número 2, está la metáfora, la comparación, la hipérbole, que la vamos a ver hoy día, entre otras, ¿ya? Entonces, chiquillos, ¿le tomaron captura de pantalla a las imágenes? Sí, profe. ¿Sí? Un profe, eran 2, ¿no es cierto? 2 nomás, sí. Tenemos un poquito, profe. Ahí, y la siguiente, por favor. Ya, ahí está. 3 segundos. 1, 2, 3. Y ahora la otra. 1, 2, 3. Listo. Acabó el tiempo. No se hace. Ya. Ahora vuelvo al libro. Página 13. Esa era una pausa porque el libro desgraciadamente no trae tanta información en detalle de los poemas, ¿ya? Y es importante que ustedes lo recuerden. Bueno, como les decía, lo que vamos a leer ahora es un fragmento de una oda que escribió Gabriela Mistral, ¿ya? Y se llama Pan. Y esta oda iba con dedicatoria, ¿ya? Escrita, como dice ahí, a Teresa y Enrique Díez Canelo. Y se los voy a leer, ustedes sigan la lectura. Dejaron un pan en la mesa, mitad quemado, mitad blanco, pellizcado encima y abierto en unos migajones de hambre. Huele a mi madre cuando dio su leche, huele a Tres Valles por donde pasaba, a Aconcagua, a Pátzcuaro, a Elqui y a mis entrañas cuando yo canto. Otros olores no hay en la estancia y por eso él así me ha llamado. Y no hay nadie tampoco en la casa sino este pan abierto en un plato, que con su cuerpo me reconoce y con el mío yo reconozco. Se ha comido en todos los climas, el mismo pan en 100 hermanos. Pan de Coquimbo, pan de Oaxaca, pan de Santa Ana y de Santiago. En mis infancias yo le sabía forma de sol, de peso, de jalo, y sabía mi mano a su amiga y el calor de pichón emplumado. Después le olvidé, hasta este día en que los dos nos encontramos, yo con mi cuerpo de Sara vieja y él con el suyo de 5 años. La mano tengo de él rebosada y la mirada puesta en mi mano. Entrego un llanto arrepentido por el olvido de tantos años. Y la cara se me envejece o me renace en este hallazgo, como se halla vacía la casa, estemos juntos los reencontrados. Sobre esta mesa sin carne y fruta, los dos en este silencio humano, hasta que seamos otra vez uno y nuestro día haya acabado. Aquí, chiquillos, ¿entendieron el poema? Sí, ella estaba recordando como la infancia de cómo ella compraba el pan, el olor. Excelente. Después de tantos años, ella volvió a encontrar el mismo olor. El mismo olor, como que la lleva a recordar su infancia, ¿cierto? Al pancito amasado que a lo mejor le preparaba la abuelita, la mamá. Y hoy aquí, ella, ¿cómo lo recuerda haciendo qué? ¿Cómo está esa persona, el hablante lírico? Ella ya estaba vieja, ¿cierto? Sabemos hasta el nombre del hablante lírico. ¿Cómo se llama? Sara, ¿cierto? Y dice, yo con mi cuerpo de Sara vieja. O sea, ya la señora es mayor, se llama Sara. Sabemos entonces todas las características de este hablante lírico. Ella recuerda el pancito ¿cómo? ¿De qué manera? ¿Con qué estado de ánimo? Alegre, conmocionada, emocionada. Bien, muy bien.
¿cierto? Y como dice aquí, en mis infancias yo les sabía forma de sol, redondito, ¿cierto? De pez también, Sí. alargado, o de halo. ¿Saben lo que es un halo? Un círculo, ¿cierto? Bien, qué bueno Redondito, que... bien esponjosito. Sí, blandito. Qué bueno que hayan entendido el poema, chiquillos. Aquí viene el recordatorio de algunas figuras literarias, ¿ya? Figuras literarias como la antítesis, la cual consiste en contrastar una frase o una palabra con otra de significación contraria, también de personas o cosas enteramente opuestas en sus condiciones a otras. Por ejemplo, la dura que es blanda, una publicidad de zapatillas. Amarga luna de miel, sabemos que las lunas de miel tienen que ser dulces, Alegre, jugosa. alegres, están recién casándose las personas, ¿cierto? Las personas. El hipérbaton, chiquillos, por otro lado, es cuando se produce una alteración en el orden de la oración. Sujeto predicado. Entiendan como sujeto de lo que se esté hablando, sea persona, animal o cosa. Y predicado, ¿qué se dice de la persona, animal o cosa? ¿Ya? En que suelen colocarse las palabras o los elementos en desorden, ¿ya? En esta misma oración. Por ejemplo, sí, cambia el orden nomás, chiquillos. Por ejemplo, lo que escribieron los mineros tenía un desorden ahí en la oración, porque dice, estamos bien en el refugio los 33, cuando podría haber dicho primero sujeto predicado, estamos los 33, estamos bien en el refugio, ¿ya? Es un desorden nomás, es una alteración en el orden, ¿ya? Eso es el hipérbaton. Y la hipérbole, que son palabras complicadas, pero su significado es súper simple, chiquillos, para que no se me confundan. El hipérbole es simplemente exagerar, ¿ya? Es la exageración, es decir, describir o representar algo, pero de manera más grave, ¿ya? Dándole más realce, exagerando la situación, ¿ya? Y aquí el ejemplo dice, si tú no vuelves es una canción. Se secarán todos los mares. Si tú no vuelves, no quedarán más que desiertos. Escucharé por si algún latido le queda a esta tierra. ¿Ya? Ahí la exageración está en que si la persona no vuelve, hasta se van a secar los mares. Como que él se va a morir si la persona no vuelve. ¿Ya? Ese es un hipérbole, la exageración. ¿Ya? El hipérbaton, simplemente una alteración en el orden de una oración. O sea, el sujeto va a estar al medio, al final y no al principio, ¿ya? Porque el orden lógico de una oración es sujeto, predicado. La profesora Mabel es muy fea, ¿ya? Algo así. Y va a decir, por ejemplo, es fea la profesora Mabel, ¿ya? Esa es una alteración en el orden lógico de una oración. Y la antítesis es contrastar una frase o una palabra con una significación contraria. Sabemos que las zapatillas deben ser blanditas, pero le dicen la dura que es blanda, haciendo alusión a lo mejor a la goma, a la plantilla de la zapatilla. O amarga luna de miel, sabiendo que las lunas de miel no debiesen ser amargas, a menos que suceda algo. ¿Ya? Esas son las figuras literarias más comunes, pero recuerden ustedes, y yo aquí se los dejé buscadito, en el libro número 2, en la página 8, aparecen otras más que también son importantes, como la comparación, la metáfora, la anáfora y el epíteto, ¿ya? No se los voy a leer porque queda poquito tiempo, pero ustedes lo pueden repasar, ¿ya? Así que como tarea, chiquillos, les queda a ustedes simplemente responder de acuerdo a lo que hayan entendido del poema, todas estas preguntas que van desde la página 15 hasta la 17. ¿Ya? El poema o la oda que leímos de Gabriela Mistral, que se llamaba Pan, respondiendo entonces ustedes, chiquillos, desde la página 15 hasta la 17. ¿Ya? Son preguntas de comprensión lectora, no se les va a preguntar por nada más de lo que ustedes hayan entendido del poema. ¿Tienen alguna duda? Estuvo muy buena la clase, profe. Sí. Hay que seguir repasando.
Sí. Bueno, de tarea les queda a ustedes, chiquillos, terminar las actividades que dejamos pendientes y estudien. Vean los videos, practiquen ahí, porque ya queda un mes y días. De agosto va a pasar así el tiempo para llegar allá, ¿ya? Así que eso, nos estamos viendo ya en 2 semanas más, ¿ya? Ya, profe. Ya, Muy ya, bien. profe. Buenas noches. Ay, Gracias, ¿verdad? profesora. Gracias. Voy a parar el video para que no quede grabada esta parte.